La película de la que voy a hablar se llama Snake Eyes, es decir, ojos de serpiente. Y la verdad es que mientras la veía me di cuenta por qué se llama así. Y es que esta película es tan mala que honestamente yo sentía como si una serpiente me fuera a arrancar los ojos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al rancho de Mancho, mi casa, la casa de Mancho y Milo, que como siempre lo pueden ver ahí a mi lado. Y claro, como obviamente uno en su casa siempre hace y habla de las cosas que más le gustan, pues yo en este canal hablo de lo que más me gusta, especialmente cine, series, animación y muchas otras cosas que de pronto algún día traeré a colación a este canal. Pero bueno, vamos al grano. Como ya lo dije en la previa de este video, hoy voy a hablar de Snake Eyes, película que se acaba de estrenar este fin de semana y que aún está en cartelera y que se basa principalmente en la historia de un personaje que hace parte de este grupo de soldados super especiales que conforman los G.I. Joe. Para quienes no saben, el nombre de G.I. Joe fue el nombre que se le dio a los soldados norteamericanos que hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial. Y por allá a finales de los años 40, Hasbro decidió hacerle un homenaje a estos soldados sacando una línea de muñecos articulados, en donde cada muñeco se representaba una línea principal de los diferentes comandos que existen en el ejército de Estados Unidos, y de esta manera hacer de competencia a Mattel, que ya tenía su ya muy posicionada y famosísima muñeca Barbie, que se enfocaba principalmente en el mercado femenino, es decir, las niñas. Así que Hasbro con esto le hacía competencia a Mattel, pero se enfocaba en el otro mercado, es decir, en los niños, en el mercado masculino. Los G.I. Joe con el tiempo fueron creciendo, fueron aumentando el número de personajes, luego fueron apareciendo villanos y en Estados Unidos fueron muy populares, o de hecho son muy populares, y por allá en los años 80 y 90 llegaron las primeras series de animación de estos personajes que hicieron que la fama de ellos trascendiera fronteras y se dieran a conocer en muchas partes del mundo. Ya después, en los años 2000, con el auge de las películas de acción, especialmente las películas de superhéroes, pues obviamente tuvimos hasta el momento 2 películas de acción de los G.I. Joe, que la verdad honestamente no es que sean muy buenas, sí son entretenidas, pero tienen muchos errores en cuanto a efectos especiales, en cuanto a trama, cosas muy simplistas, muy rebuscadas, en fin, pero igual son entretenidas. El problema es que estas películas no llegaron a tener el auge que se esperaba que llegaran a tener, así que después la productora que crea estas películas decidió o anunció que se iba a hacer una tercera película, pero que iba a enfocarse no en el grupo de los G.I. Joe como tal, sino en un solo personaje, que es Snake Eyes. Por eso muchos pensaron que esta película iba a ser un spin-off de las 2 películas ya conocidas, pero después nos dimos cuenta que en realidad se trataba de un reboot o de un reinicio de esta franquicia. ¿Por qué? Pues porque en esta película vemos personajes que ya habíamos visto en las otras películas, pero con actores diferentes, y de hecho la historia, el surgimiento de Snake Eyes y de su contraparte que es Storm Shadow, en esta película se cuenta una historia muy diferente a como se había contado en las películas anteriores. Esto simplemente nos da a entender que esta película lo que busca es crear las bases de un nuevo universo o de una nueva versión de los G.I. Joe, y que Hasbro lo que está buscando es reiniciar esta franquicia del mismo modo como lo hizo Marvel en su momento cuando llevó los Avengers al cine, es decir, hacer películas de cada uno de los personajes que próximamente, más adelante, en una película se van a reunir en lo que sería básicamente el grupo de los G.I. Joe o el comando de los G.I. Joe. Pero bueno, ¿cómo le fue a la película? La verdad, honestamente, creo que fue una muy mala forma de reiniciar una franquicia y se perdió una oportunidad muy grande de resucitar una franquicia que ya venía muerta con 2 películas que no fueron la gran novedad, que tuvieron muchos errores. Pero para profundizar más en el tema, yo creo que es necesario irme a la sección de spoilers, puesto que voy a hacer una lista de más o menos unos 15 puntos que para mí no salieron bien en la película y que finalmente hacen que esta película
pues honestamente sea mala, pésima, terrible, horrible. Así que aquí vamos. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Lo primero, la primera parte de la película es bastante lenta, dan muchas largas en esta historia de amistad entre Star Shadow y Snake Eyes, entre si Snake Eyes puede lograr pertenecer al clan del que hace parte Star Shadow, de si es de confianza, no es de desconfianza. El tema es que esto se va alargando mucho, es como una telenovela de amor o de amistad entre dos amigos que se quieren mucho. Pero honestamente uno en este tipo de películas lo que más espera es ver acción que se toma el tiempo para llegar a ella. Obviamente la película tiene acción y hay escenas de acción muy buenas y muy interesantes, pero se demora tanto para llegar en ellas que hace que la película pierda el ritmo. Lo segundo, tratan de darle sentido al significado del nombre del personaje principal, que es Snake Eyes, o sea, ojos de serpiente. Y para esto utilizan varias metáforas dentro de la película, como por ejemplo el tema de los dados, que misteriosamente no sé por qué cuando alguien los arroja siempre sale 1-1, lo cual básicamente simboliza los dos ojos de la serpiente, que es el nombre de la película. Luego por allá tenemos la asombrosa aparición de unas anacondas gigantes que, si una persona es de buen corazón, pues no lo atacan, pero si no es de buen corazón, entonces lo atacan. Y esto nos lleva al tercer punto. Es precisamente la aparición de estas anacondas gigantes, que con su introducción ya la película se vuelve como fantasiosa. Tengamos en cuenta que esto es una película principalmente de acción, un poco de ciencia ficción, pero de fantasía, la verdad, no me lo esperaba. Y este tema de las serpientes, de si tienen esa facultad para ver el corazón de las personas, ya hace que la película se meta en temas de fantasía. Además, los efectos especiales de las serpientes a veces dejan que desear, se notan lenguas que son hechas en CGI, y bueno, esto ya empieza a sacarnos un poco más de tono. Y dentro de esa misma línea de cosas fantasiosas o raras que se salen un poco de contexto y que llevan el tema de, no sé si la fantasía o la ciencia ficción, un poco a cosas que uno no se espera en esta película. Está, por ejemplo, el caso de la jefa de seguridad de este clan, que encontré dos cosas muy extrañas. Primero, da unos saltos imposibles de dar. Es como, no sé, como si tuviera superpoderes, pero entendamos, estos son soldados, pero no tienen superpoderes, o al menos eso es lo que conocemos de ellos en las series y en las películas anteriores. Y lo otro es que este personaje, esta jefa de seguridad, se termina enamorando de Snake Eyes de una manera bastante forzada. Uno no entiende cómo se enamoró de él de un momento a otro cuando lo odiaba tanto o era tan desconfiada de él. El momento en que se nos da a entender que está enamorada de él es muy forzado. Quinto, los efectos especiales son malos, especialmente en ciertos momentos. Ya mencioné anacondas gigantes o también en la pelea de la avenida. Los efectos especiales, hay momentos en que se nota a leguas que hay un croma detrás de todo esto. El problema no es que lo haya, el problema es que se note. Y lo otro, por ejemplo, hay otro factor que uno no se lo cree tan fácil, y es que las motocicletas que aparecen en esta película tienen un nivel de equilibrio impresionante. Otro más, las actuaciones en algunos personajes son malas y sobre todo son muy exageradas, cayendo un poco más al lado caricaturesco. Y aquí voy a tocar un personaje particular que yo sé que muchos queremos y amamos, porque la actriz que lo interpreta se destacó muy bien en una serie muy conocida que es La Casa de Papel. Pues aquí ella hace el papel de la baronesa, pero es una baronesa tan sobreactuada que no parece que esta actriz sea tan buena actriz como la vimos en La Casa de Papel. Los cambios de los personajes son repentinos y esto hace que también se vuelva forzado. Por ejemplo, está el cambio repentino del protagonista de la película. Sabemos que él siempre tiene un debate interno frente al vengar la muerte de su padre o olvidarse de ese tema y seguir adelante con su vida.
y el momento en que él cambia de parecer después de haber cometido muchos errores, pues volvemos a lo mismo, se fue demasiado forzado, no se justifica muy bien porque cambió de un momento a otro y después se las quiere dar de bueno como si no hubiera hecho nada malo. Dentro de esta película, este clan vigila, cuida, protege una joya, que es la joya de la familia, pero el problema con este artículo es que nunca se nos da una explicación de qué es, para qué sirve, cómo se usa. El tema es que cuando por fin encuentran esta joya, es una piedra roja con luces, parece como si fuera el Sagrado Corazón de Jesús. Y esta piedra nunca se nos explica qué tipo de poderes tiene, ni cómo se usa, y parece que simplemente hace lo que el que la posee le da la gana a su antojo. Volvemos a caer en el ingrediente de lo fantasioso, pero el problema no es que sea fantasioso, sino que no se nos explica bien qué es esto y por qué esta gente lo cuida y para qué sirve y cómo se usa y qué efectos tiene y qué poderes tiene. Y bueno, obviamente esto es una película de origen, de introducción, de surgimiento de un nuevo personaje que es Snake Eyes y de su contraparte que es Storm Shadow, y por lo tanto pues no es una película de los G.I. Joe. El tema es que la introducción de los G.I. Joe en esta película es muy simplista y también nuevamente es forzada, porque la única que hace parte del grupo de los G.I. Joe en esta película es Scarlett, que de un momento a otro la llaman, aparece de la nada y llega, y tampoco es que haga gran cosa en la película, y simplemente sirve como un elemento para justificar el por qué este personaje, el protagonista, va a ser parte en un futuro de los G.I. Joe. En el conflicto final de esta película hay muchas peleas, y entre todo esto hay un conflicto de intereses entre varios personajes, principalmente entre el antagonista principal de la película y la baronesa, y esto hace que la baronesa decida cambiarse de bando y se alíe con el clan y con Scarlett y con Snake Eyes y con todos estos. Nuevamente volvemos a lo mismo, es una alianza, uno, muy forzada, difícil de creer. Dos, la baronesa no hace gran cosa en esta alianza. Y tres, al final la baronesa, que iba también detrás de esta joya poderosa que nunca se nos explica qué es y para qué es, repentinamente pierde el interés por esa joya así y desaparece de la película, se va simplemente porque me cansé de esto y ya. Cosa que contradice mucho el personaje, porque sabemos que la baronesa dentro de los G.I. Joe es un ser, es un personaje muy poderoso, muy maligno y llena de muchas habilidades que aquí la verdad no se muestran por ningún lado. Descubrimos en algún momento que Snake Eyes en realidad lo que hizo fue infiltrarse dentro de este camp para robarse esa joya. El tipo se roba la joya, se la entrega a los malos de la película, es decir, a la baronesa y al grupo de personas que está con ella, y a raíz de esto arma un conflicto cada vez peor, porque eso hace que esta gente ataque a la familia del clan, y a raíz de eso pues obviamente hay muchas muertes, arma un despelote. Después vemos que Storm Shadow utiliza esa misma joya para defender a su propio clan, es decir, mientras Snake Eyes robó esa joya y a raíz de ese robo causó un daño muy grande, Storm Shadow utilizó esa misma joya pero para hacer algo en defensa propia, y era defender a su clan. El problema aquí es que al final es peor el castigo para Storm Shadow que para Snake Eyes, cuando debería ser al contrario. Y esto, volvemos a lo mismo, hace que las cosas sean muy forzadas y además no tiene ningún tipo de justificación el castigo que se le da a Storm Shadow por una cosa que por un lado él la hizo de buena manera, con buena fe, con buena intención, lo hizo en defensa propia, mientras que el otro imbécil lo hizo llevado por un deseo de venganza, por un deseo egoísta y sin mirar las consecuencias que eso iba a causar, consecuencias que fueron demasiadas. Lo total obviamente causó la muerte de mucha gente. Y peor aún, mientras Storm Shadow recibe un castigo tan severo por algo que no fue tan grave, y esto hace que él se aleje de su familia, de su clan, y finalmente todo esto lo lleve a aliarse con el bando contrario, es decir, con la organización Cobra, y
la baronesa y todos estos personajes, el que realmente la embarró feo, cometió un error grande, además de que es perdonado, recibe al final un premio. Y ese premio es el traje con el que conocemos realmente a Snake Eyes en las series, en los muñecos de acción y obviamente en las películas que ya han salido anteriormente. Entonces, volvemos a lo mismo. Mientras el uno por una tontería fue castigado fuertemente, el otro fue premiado después de haber cometido un error muchísimo más grande. Esto no tiene ningún sentido. Y con esto ya estamos llegando al final. Pues simplemente este personaje recibe un premio que en realidad no se merece. Y dice, oh, está bien, pero primero he de buscar a mi amigo, es decir, a Storm Shadow. Y uno espera que se vaya a buscar a su amigo y haya un enfrentamiento entre ellos o pase algo entre ellos, pero no, resulta que ahí termina la película, justamente en una escena que uno pensaba que iba a tener importancia. Y para acabar de rematar, los créditos finales son terribles, porque los créditos son como si los hubiera hecho un niño o un aprendiz de diseño, lleno de colores, de tipografías. Yo como diseñador sé que menos es más y que para uno diseñar debe tener un estilo, una estética, pero aquí en estos créditos finales no hay ni un estilo ni una estética, todo es un sancocho de tipografías y de colores y de luces y... Así que creo que con todo esto la película no se salva, no es justificable, puede que sea entretenida en algunos momentos, tiene buenos momentos de acción, pero tiene demasiados errores y es lamentable que hubieran cometido tantos errores en esta película, porque si bien sabemos a las dos películas anteriores no les fue bien, se esperaba que con esta película, con este reboot, pues resucitaran la franquicia para darle más auge, mayor potencial y sobre todo pues a los nuevos públicos actuales y volver a recuperar la confianza de las personas que quedaron decepcionadas con las películas anteriores. Pues lograron básicamente todo lo contrario. Y estoy seguro que mi crítica no va a ser la única que le tire duro a esta película. Es probable que haya algunos otros críticos o youtubers que sean más blandos con ella, pero yo la verdad honestamente no. Desde el principio, cuando vi que estaba tan lenta, me di cuenta que esto iba a estar muy difícil y así fue. Así que esa es mi opinión acerca de Snake Eyes. Cuéntenme ustedes si ya la vieron y si la vieron, ¿qué les pareció? ¿Creen que sea posible que haya una segunda parte o una spin-off de otro personaje? Mejor dicho, ¿creen que después de esta película la franquicia aún tenga futuro o es probable que se le dé ya muerte final a esta película o a esta saga? Y como siempre los invito para que se suscriban al canal, le den clic en la campanita para estar atentos a las notificaciones, le den me gusta y lo compartan para llegar a más gente. Mi nombre es Macho, por allá está Milo que se quedó dormido. Nos vemos en el próximo video. Bye.